más allá de estos casos que yo les mencionaba, sí, puntualmente el de Melina Romero y Lola Chomnalet, digamos, en la agenda de los medios predomina, digamos como noticia estrella, el tema de la inseguridad. Y algo que me parece interesante mencionar de la inseguridad es que, si bien, como les mencionaba antes, la inseguridad hace referencia a los delitos contra la propiedad privada o contra las personas en el espacio público, y lo desesperante, si se quiere, de la noticia sobre la inseguridad es que nos puede tocar a cualquiera en cualquier lado, porque digo, eso también es, digamos, una marca enunciativa permanente de las coberturas, digamos, de hechos delictivos vinculados a la inseguridad. Lo cierto es que, y acá me parece que Ignacio nos va a poder aportar bastante, porque es su tema y él lo conoce, hay como una suerte de filtración, podríamos decir, en el nivel temático de estas noticias, que se vincula con el narcotráfico. Si bien una noticia puede estar vinculada a un hecho delictivo donde un joven robó un celular a una mujer que iba caminando por la calle, en algunas coberturas aparece esta idea y bueno, este joven salió a robar porque tenía que obtener dinero para poder comprarse droga, o porque le debía plata al dealer que le había vendido. O sea, digamos, la cuestión del narcotráfico aparece como trasfondo, podríamos decir, en gran parte de estas noticias que nos hablan sobre la inseguridad. Y como vos, Rodrigo, mencionabas al comienzo, digamos, está esta cuestión de intentar territorializar dónde es que está este problema. Igual la inseguridad, digamos, siempre te juega con esto, ¿no? El que te sale a robar para después comprarse la droga, sale fuera de su barrio, no necesariamente se queda en su barrio, ¿se entiende? Y de hecho, por estos días con la pandemia, que no me quiero, digamos, desviar demasiado del tema que nos compete hoy, lo cierto es que he visto en alguna que otra cobertura que ahora, con todo esto de la pandemia, quienes delinquen ahora están empezando a robar en su propio barrio, no se están yendo a otros barrios, ¿no es cierto? Porque, bueno, el contexto es como que los está limitando a una determinada geografía que es la que tienen más cerca y que es donde ellos salen. Pero bueno, me parece interesante como marcar esto acerca de los estereotipos, digamos, de cómo hay una fuerte asociación entre inseguridad, pobreza, marginalidad, pero no diferenciándose como lo hiciste vos al comienzo, porque justamente en los medios de comunicación lo que sea es que todo aparece mezclado, digamos, todo aparece fragmentado, y no hay como mucha posibilidad de poder diferenciar, analizar, categorizar. Digamos, hay que llegar al gran público, hay que llegar a la mayoría, hay que tratar de anclar en el sentido común de esa gran mayoría, y las categorías vienen todas mezcladas, no vienen categorizadas. Pero bueno, me parece que Ignacio, en relación a esto que decía el narcotráfico, nos puede aportar un montón, porque me parece que es, digamos, como un tema que está siempre de trasfondo de estas noticias y de esta sección, podríamos decir, más allá de la noticia específica que pueda haber sobre el narcotráfico. En otros casos que no tienen, digamos, una relación aparente, aparece o se filtra, y una filtración en el nivel temático del tema de la droga, por llamarlo de alguna manera. Bien, bueno, la verdad, Paula, todo lo que dijiste me sirve un montón, no solamente para esta charla, sino para encauzar un montón de cosas que uno a veces viene pensando y no las relaciona por ahí tan esquemáticamente y precisamente como hiciste. La verdad que un análisis muy bueno. Para hablar de todos estos temas, la verdad que se me ocurren muchos disparadores y la verdad que muchas puntas de análisis. Podríamos estar 20 charlas hablando de estos temas. Pero bueno, para esta voy a tratar de ordenar, voy a tratar de ir de lo internacional a lo nacional y también de lo universal a lo particular para un poco situar esto que hablábamos de el delito, y también un poco para ver esto del narcotráfico desde algún punto de vista un poco más centrado, más esquematizado, aunque a veces las esquematizaciones no son lo mejor, pero bueno, ayudan para empezar a pensar algunas cosas. Tomé nota de varias cosas que dijiste, y esto que mencionás de que el delito es una categoría flexible e histórica es muy interesante, porque en la seguridad internacional explicar qué es el delito es algo muy complejo, porque normalmente cuando hablamos de seguridad internacional, por lo general hablamos de un crimen de guerra o de un delito. Crimen de guerra es si lo comete un Estado, y después delito queda
para todo un sinnúmero de acciones militares que se llevan adelante por cualquier civil. El tema es que muchas veces las organizaciones políticas que tienen fines políticos, como por ejemplo grupos subversivos, no están tratando de cometer un hecho delictivo porque sí, sino que están teniendo un objetivo realmente a veces los actos de violencia que estas organizaciones cometen siempre es una discusión si es un acto criminal, porque es un pueblo que se quiere independizar, separar, autonomizar, lo que fuera, o formar parte del gobierno, o tomar el control del gobierno, de lo que son de lo que es un acto delictivo, digamos, lo que podría ser obviamente un asesinato común, un robo, etc. En los últimos años, y esto por ahí tiene que ver con, sí, que vos también decías que era histórico, y fíjate que la discusión de este concepto también tiene una cuestión histórica en las relaciones internacionales. Por lo general, los primeros delitos, o intentos de clasificarlos como delitos, que tenían que ver con cuestiones nacionales, con cuestiones subversivas, es decir, cuando un pueblo o un grupo identificado como pueblo quería separarse o autonomizarse de un Estado nacional, construir su propia nación. Luego, esto, digamos, viene desde las primeras guerras que ha llevado adelante la humanidad, ¿no? Pero después durante la Guerra Fría, o mejor dicho, quizás antes, ¿no? Porque ya la Revolución Soviética fue un caso, es el tema de identidades ideológicas. O sea, cuando la subversión comunista, porque acá ya no era un pueblo, sino que tenía que ver con una forma de pensamiento, que es la ideología comunista socialista, llevaba adelante acciones en pos de disputar el Estado. Pero ¿qué pasa? Luego que cayó el comunismo, en 1990, bueno, cuando cayó en realidad la Unión Soviética, porque el comunismo no cayó como tal, pero con la disolución de la Unión Soviética, lo que vamos a encontrar es que aparecen otras identidades, no solamente nacionalistas o ideológicas, sino que empiezan a aparecer otros tipos de identidades que cohesionan grupos sociales, como por ejemplo étnicas o religiosas, que en realidad sí existían desde antes, no es una novedad, pero sí tiene que ver con temas que empiezan el comunismo cae, entonces bueno, se empiezan a florecer o a dar lugar, o se empiezan a analizar con mayor profundidad estos temas. Obviamente siempre hay identidades económicas, siempre las hubo, también muy apagadas en los primeros años, pero en los últimos años también encontramos que las identidades económicas también son un tipo de forma de cohesión social que empieza a suplantar lo que fue la ideología comunista en los 90. Esto tanto desde el lado de los grupos sociales como también del lado de aquellos actores que buscaban o que ponían estas identidades como sus enemigos. En las relaciones internacionales esto claramente se traduce a Estados Unidos y los países de Europa Occidental, y ahí tenés todo un proceso y toda una construcción de lo que es el otro, de lo que es el enemigo, de cuáles son sus características, y esta identificación y esta forma de circunscribir, si se quiere, el delito o el acto de guerra, ha generado mucho lo que empezábamos a hablar en esta charla, muchos estereotipos. Casos o ejemplos que podemos encontrar es el árabe es un terrorista, el latino es un narcotraficante, tal persona o tal grupo es comunista, o el comunista directamente atenta contra la libertad. Es decir, acá hay una cuestión muy importante, que es cuando se empiezan a hacer las estigmatizaciones, tanto a nivel internacional como nacional, hay algo que tiene que ver con la apropiación de los conceptos y con la cancelación de los conceptos. Es decir, el narcotraficante es un asesino, vamos a suponer, o el latino es narcotraficante y por lo tanto es un asesino. Y después tenés la otra parte que está en contra de la vida, o está en contra de la seguridad pública. Lo mismo sucedía con el comunismo. El comunismo se le decía que iba en contra de la libertad, y automáticamente el capitalismo era aquel sector o aquella identidad que estaba a favor de la libertad.
el resto quería esclavizar. Cuando se generan estas estigmatizaciones, por eso digo que se empiezan como a dar apropiaciones, algo que es natural de esa identidad, y también la imposibilidad de que esas agrupaciones o las personas que forman parte de esa identidad sientan algo diferente. O sea, no es concebible, o no era concebible durante la Guerra Fría, que el comunista hablara de libertad, por lo menos para el sector, por lo menos el sector occidental, el sector liberal, capitalista. Ahora, dicho esto, en los últimos años, y se ha visto un montón de conflictos armados que tienen que ver con estas identidades, no solo conflictos armados, pero sino también disputas, es decir, violencia en general. Obviamente la mayor expresión de violencia son los conflictos armados, y por esto se entiende a actores que pueden organizar y canalizar la violencia a través de la fuerza. Ahora, estos conflictos, estas violencias, tienen una relación o han tenido alguna relación en los últimos años con lo que Rodrigo mencionaba al principio, con el tema de la pobreza y la marginalidad. No significa que porque exista la pobreza y la marginalidad van a existir estos grupos, ni porque estos grupos existan va a existir la pobreza y la marginalidad. Pero de alguna forma, algunos fenómenos como las disputas étnicas en África, como el surgimiento de movimientos islámicos o organizaciones criminales, tienen alguna relación con la pobreza y la marginalidad, porque en algún lugar están dando lugares que el Estado no cumple, o que el Estado no ha podido cumplir. Y esto tiene que ver mucho con la crisis que ha tenido el Estado a partir de los 70. Hay una cuestión de que los índices de pobreza y los índices de marginalidad y los índices de desigualdad social, que también es algo muy importante, han crecido muchísimos en los últimos años. Si vamos, que ahora voy a ir más adelante al tema del narcotráfico, se observa de que hay mucha gente que puede beneficiarse dentro del narcotráfico sin ser un narcotraficante. Y esto tiene que ver porque la renta económica que puede generar algunas acciones delictivas tiene mucho mejor lucro que cualquier acción normal. Y ante la desesperación o la sobrevivencia de un individuo, a veces la opción entre tomar una acción ilegal o ilegal no es tan extraña. Quizás uno lo pueda ver desde algún lugar social como algo muy extraño, como algo que yo nunca haría. Pero la verdad es que hay que entender a ciertos sectores de la población en por qué se llegan a esas cuestiones. Lo que vuelvo a repetir, no significa que todos los sectores de la población vayan a tomar acciones ilegales. O sea, no todo sector que está bajo la línea de pobreza o bajo la línea de marginalidad vaya a tomar acciones ilegales. ¿Esto por qué digo? Porque en los medios de comunicación hay una construcción, de alguna forma, de que esas personas son las responsables de la actividad criminal, de que la persona que no tiene recursos económicos son los responsables. Y de estos ejemplos hay muchísimos. Si uno ve, y cuando hablo de medios de comunicación, sí, yo trato de tomarlos en todas sus formas, no solamente en la noticia periodística, no solamente en el noticiero, tanto audiovisual como escrito, pero sino también en lo que son las novelas, en las películas, series, canciones y demás, en el relato día a día de lo que uno aprende en un medio de comunicación. Si vamos a casos muy conocidos, si ustedes se fijan en los famosos programas de persecución policial de Estados Unidos, siempre se está persiguiendo a un negro, con respeto, digamos, a la población, ¿no? Pero siempre hay una cuestión de una persecución hacia un negro. Si uno ve una película norteamericana, siempre el enemigo del Estado, hay un árabe, un musulmán, o por lo menos el otro, tiene unas facciones. Si ustedes se fijan y repasan algunas películas en los años 90, a veces el enemigo venía de algún pueblo balcánico. Si nos miramos después del 2001, el enemigo empieza a ser un islamita, un árabe. Y si empezamos a ver un poco más las series más contemporáneas, más de nuestros días, es decir, de estos últimos 5 o 10 años, el enemigo es un latino.
la banda criminal es un narcotraficante, es una persona que cruzó la frontera, que invade el espacio público. Lo mismo sucede, bueno, esto lo digo en Estados Unidos porque quizás es el material más visible en medios de comunicación que tenemos, pero también lo podemos trasladar acá a Argentina. El pobre es el delincuente, el pobre es el que me va a robar, si tiene la visera me tengo que cruzar de la calle. Son estigmas que se construyen, son estigmas que se forman, y son estigmas que son muy difíciles de ir en contra adelante, de ir en contra. Ahora, mencionaban recién al principio de que también hay un tema de esto de que tiene que ver mucho con el relato policial. Pero no es solamente con el relato policial o con el relato de los medios. Yo a veces digo que esta construcción de estigmas tiene que ver también con una tríada que se da entre medios de comunicación, políticas públicas, pero también hay un sector académico que lo piensa. Ustedes me dirán, bueno, no, pero es medio extraño. Pero la verdad es que siempre hay un sector académico en el cual está elaborando o sigue algunas corrientes teóricas, como Rodrigo mencionaba al principio, en el cual se instalan ciertas generalizaciones, y las generalizaciones son parte de estos estereotipos. En las políticas públicas sucede lo mismo. Cuando uno genera una política pública, está hablando un poco de lo que es la sociedad, está contando lo que pretende para su sociedad, y en esa política pública a veces se traduce, si no es una política pública inclusiva, que lo que se excluye muchas veces es una generalización o una estigmatización importante. Ahora, es cierto que los medios de comunicación funcionan como el transmisor principal de estos dos lugares, o por lo menos podemos pensarlo de esa forma, más allá de la generación de su propio contenido. Y en esta generación del propio contenido se han llegado a elaborar, como mencionaba antes, varios ejemplos o varias estigmatizaciones de ciertas identidades en las cuales se pretende jugar políticamente de una manera o de otra. ¿Por qué hay una manera o de otra? Porque a veces también hay que tener en cuenta que las identidades o algunos grupos identitarios pueden jugar un rol funcional al poder de turno. Entonces, bueno, quizás no sea malo mostrar estas identidades de una forma benévola. Suponga algo que a mí siempre me llama la atención, y con esto yo siempre con mucho respeto hacia la comunidad judía, no se trata de la misma forma los avances que hace Israel sobre Palestina, que de las formas que se ha tomado, por ejemplo, el caso ruso en Ucrania, principalmente en Crimea. Entonces, siempre un poco juega desde qué lado nos paramos y cómo queremos tratar la noticia o cómo queremos tratar los acontecimientos. Ahora, puntualmente lo que vamos al narcotráfico, también el concepto de narcotráfico, como todo concepto, tiene una categoría flexible, tiene una categoría funcional y tiene una dimensión, mejor dicho, histórica. El narcotráfico no es algo novedoso, no es algo, creo que lo explicábamos con Rodrigo ya unas charlas pasadas. El narcotráfico es algo que ha surgido desde muchos años atrás. Es mismo cuando los españoles llegan a América, con el tiempo una de las primeras cosas que prohíben a los indígenas de la región es el uso del mate, porque se decía que el mate estimulaba el organismo y entonces era peligroso, mismo para los propios españoles que venían a América, que bueno, podían verse afectados por alguna sustancia. Hoy todo argentino toma mate de forma natural y nadie en el mundo lo ve como extraño. Sin embargo, estas formas de prohibiciones han surgido en varias partes del mundo, y para no entrar en detalle podemos decir que ha tenido una instancia internacional a partir de la década del 60, en forma, digamos, global, y que ha dado lugar no solamente por la aparición del sistema prohibicionista, pero sino también por una forma de vida que propiciaba el consumo de estupefacientes de forma recreativa, principalmente en Estados Unidos. Esto obviamente hizo que haya una demanda muy grande de drogas
y que centros de abastecimientos empiecen a crecer. Los principales centros de abastecimientos en el narcotráfico internacional son tres podríamos decir. Uno es América Latina, el segundo tiene que ver con el Asia Central y el tercero con el norte de África. Ahora, sin embargo, la cuestión del narcotráfico ha pegado mucho, digamos pegado de alguna forma metafórica, pero ha hecho mucho eco, no solamente en los medios de comunicación, pero también en la política internacional, en América Latina. ¿Por qué en América Latina? Porque el principal centro de consumo a nivel global se encuentra en América y es Estados Unidos. Esto llevó a que los carteles en Colombia y después los carteles mexicanos lleven adelante una producción de estupefacientes con volúmenes muy grandes y por lo tanto con un lucro excesivamente incalculable. Ahora, ¿cómo llega esto a Argentina, digamos, y por qué a veces cómo lo podemos traer acá? Argentina en un principio empieza a ser un lugar de tránsito. Es un puerto, Argentina por supuesto tiene puertos importantes y los puertos son las principales formas en las que la droga puede exportarse. Entonces, traer ciertas cantidades de estupefacientes a los puertos principalmente de Buenos Aires, como también de Rosario, Mar del Plata, Montevideo, San Pablo en Brasil, Río de Janeiro, terminaba siendo obviamente una buena forma de exportarlo hacia Europa, a Sudáfrica. Sin embargo, la cuestión del narcotráfico en Argentina nunca pegó tanto impacto. Sí en la década de los 80, que se vivió después de la dictadura, una especie de libertad o liberalización como se vio en Estados Unidos en los 60. Y después con los 90, con la destrucción, digamos, que se hace de la economía, tanto de la privatización, el desempleo y demás, el narcotráfico empieza a popularizarse, si se quiere, o mejor dicho, el consumo de drogas empieza a popularizarse de alguna forma, llegando a fines de los 90, principios del 2000, a que encontramos que en Argentina no solamente había consumo de cocaína, sino que había pasta base. Y la pasta base es un residuo que se genera de la cocción de la cocaína. Por lo tanto, si encontramos pasta base es porque estamos encontrando gente que cocina cocaína en Argentina. Estos lugares se empiezan a propiciar, y como dije antes, en lugares donde el Estado no está presente. Es decir, en barrios de la periferia, en barrios de lo que son las zonas conurbanas de las grandes ciudades, o lo que conocemos, o lo que antes se conocía como Villa Miseria. Entonces, empieza a haber un principio de conectar que las personas que estaban en la marginalidad era la persona que traían el narcotráfico. Sin embargo, siempre, digo yo, es impensable pensar que una persona que no tiene conexión, o que tiene pocas conexiones con el Estado y pocas conexiones, y se encuentra en una situación de marginalidad, porque también marginalidad es un poco estar desconectado, no solamente ahora como hablamos de los medios de comunicación y la internet, pero sino de otras formas como había antes. Siempre hay un actor que permite, un actor importante y un actor de poder que permite la entrada de todo lo que sea los estupefacientes, ya sea por corrupción, por contactos, por lavado de dinero, que llega a estos lugares y que puede reproducir todo lo que tenga que ver con una cadena de narcotráfico. Entonces, pero ¿qué pasa? A estas personas no se las nombra, o a estas personas no se habla de que es un narcotraficante. O sea, nunca se va a decir las personas tal persona que vive en tal barrio es narcotraficante. Si encontramos un narcotraficante o una cabeza narcotraficante, fíjense que en las noticias nunca se empieza a hablar de dónde estudió, qué hizo, si tiene algún título, dónde vive. Ahora, cuando encontramos un búnker de droga, se habla específicamente del lugar, del barrio, se muestran las imágenes, se muestra cómo son las casas, se muestra cómo son los materiales y demás. Entonces, hay una diferencia también en cómo mostramos a la persona que participa en la cadena. Un caso muy, muy complejo que se da en Colombia, que es donde existen grandes carteles, tiene que ver con el tema, por ejemplo, de los campesinos. Los campesinos no son o no participan dentro de los carteles.
Los campesinos no son parte de los carteles. Son personas que en situaciones rurales subsisten a través de la producción de algún insumo. Bien podría ser maíz, bien podría ser papa, bien podría ser trigo, pero en algunos casos y por rentabilidad es mucho mejor producir hoja de coca. Ahora, estas personas claramente de alguna forma se relacionan con los carteles y forman parte de la cadena del narcotráfico porque generan la materia prima de un estupefaciente. Sin embargo, ha habido políticas para intentar sustituir los bienes que producen, pero no han encontrado eco en la posibilidad de llevar a cabo estas políticas públicas. ¿Por qué? Porque termina siendo más rentable generar hoja de coca para lo que pueda hacer una cadena de narcotráfico que generar papa para un mercado de consumo interno. Lo cual esto es un problema grave para Colombia y por lo tanto todo un problema grave para lo que tiene que ver con el desarrollo del narcotráfico. Sin embargo, volvemos ahí, cuando ustedes ven los medios colombianos, a los granjeros o a los campesinos se los trata como parte del narcotráfico o como delincuentes. Y acá también empezamos a ver otro problema, que es el narcotraficante, que es un cartel, si son delincuentes, si son criminales, quiénes son los criminales, quiénes son los delincuentes, quiénes forman parte y quiénes pueden ser excluidos de alguna forma de la delincuencia narco. Esto, volviendo a Argentina, a partir de del 90, 2000, se han empezado a tomar algún tipo de relación con lo que tenía que ver con el narcotráfico, pero también durante un buen tiempo medio como que se ha escondido en la cuestión hasta que en el año 2011, 2013 empiezan a estallar una serie de problemas entre bandas criminales en la ciudad de Rosario. Esto también genera una estigmatización porque justamente los medios empiezan a tratar el tema de Rosario como el lugar donde el narcotráfico aparece en Argentina. Y empieza a verse una estigmatización no solamente de las personas, pero sino también del territorio. Esto de que si vas a Rosario vas a poder comprar drogas, si vas a Rosario te pueden matar, si vas a Rosario ten cuidado, etc. Pero también no solamente de Rosario, sino también de ciertos sectores de la población rosarina y específicamente de las clases bajas. Ahora, a partir de ahí se empieza a instalar una discusión a nivel político, a nivel académico y a nivel comunicación sobre qué es el narcotráfico, cómo se lo combate. Digo, ¿por qué? Digo porque esto de las estigmatizaciones empieza a ser importante analizarlo, porque tiene que ver con una problemática que existe a nivel mundial, que es, por un lado, el consumo de drogas, que no digo que esté bien, esté mal, existe, cada uno lo puede ver a su forma. Por supuesto existen las adicciones, y es un tema que el Estado debe tratar. Y también existe el crimen, digamos, personas que por cuestión de mayor lucro, mayor poder, generan violencia y puntualmente el asesinato de personas. Entonces, por supuesto que son temas que el Estado debe tratar. El problema es cómo los trata. Entonces, por un lado, se encuentran políticas alternativas o políticas que tratan de desbaratar lo que sean las bandas criminales, lo que tratan de no ir por un régimen prohibicionista, de ser un poco más aperturista, pero después existe, siempre por lo general y asociado a corrientes de derecha, esta cuestión de que el narcotráfico debe ser tomado como una cuestión de seguridad pública, no como una cuestión de salud, o mejor dicho, el tema de las drogas tiene que ser tomado como una cuestión de seguridad pública, y por otra parte, en algunos casos se ha visto lo que es la militarización, es decir, el uso de fuerzas militares o policías militarizadas para combatir todo lo que sea el crimen organizado. Esto trae un problema, porque si nosotros empezamos si en la política pública también se empieza a pensar que el criminal es una persona que está en situación de marginalidad o de pobreza, entonces la posibilidad de atacar está ahí. Y la verdad es que se empieza a criminalizar a cualquier persona, es decir, si vamos a la relación que muchas veces se hace, es decir,
el crimen, el consumo de droga, porque acá hay un problema, no es solamente la venta de droga lo que se criminaliza, sino también el consumo. Entonces, si yo digo que el consumo de droga es un crimen y por lo tanto yo tengo que atacar al criminal, ¿dónde lo encuentro? Si yo genero si genero un estereotipo en el que el pobre es el que consume, entonces por lo tanto es más factible que yo encuentre consumidores en sectores vulnerables. Y esto ha traído varios problemas a las políticas públicas y una es el gran crecimiento, como lo dijo ya Aníbal Fernández a principios del 2005-2006. De personas que llenan o personas que llenan cárceles por consumo, ni siquiera por comercio, ni siquiera por elaboración, sino por consumo de estupefacientes. Esto trae un problema carcelario, esto trae un problema en el sistema judicial, porque un gran desarrollo de expedientes, un gran desarrollo de espacios en cárceles para otros crímenes que no se combaten, o que se dejan de lado, o que no se tiene tiempo para llegar a fondo, termina generando un agotamiento de estos sistemas estatales. Bueno, y otros sistemas estatales que también generan complicaciones, tiene que ver con todo lo que son las cuestiones de aduana, tiene que ver con el uso de la policía, para qué queremos una fuerza policial, qué es lo que se pretende combatir con una fuerza policial, cómo se la pretende utilizar. Y acá es importante entender o desmantelar estos estereotipos para tener, primero, por un lado, eficiencia en políticas públicas, pero por otro lado, para mantener una línea de derecho o garantías de libertades de las personas, que ya siendo vulneradas sus derechos sociales, varios derechos sociales económicos, también se ven criminalizadas por otro lado por ser considerado parte o de algo que quizás no lo son, como puede ser el narcotráfico. Otra cuestión que también voy a fondo, y con esto por ahí quiero cerrar, y retomo esto último que dije, es la importancia de no solamente de la criminalización a la venta, pero muchas veces tiene que ver con la criminalización al consumo. Y esta criminalización al consumo es lo que termina afectando gran parte de las políticas públicas cuando se intenta, ya sea combatir el uso y abuso de drogas, como también la violencia narco. Si vemos los que se han hecho en otros países o el avance que tienen en otros países, como por ejemplo Uruguay, como algunas políticas que se están llevando en México o en Estados Unidos, por lo menos esto trata de enfocar a dónde están los problemas. Cuando me refiero a estas políticas, me refiero a cuestiones alternativas, a ciertas legalizaciones o despenalizaciones que tratan de combatirlo de otra manera. Ahora, mientras se siga, quizás en una clandestinidad, y mientras se sigan aplicando pocas políticas de empleo, pocas políticas de promoción social, cuando no se intenta reducir la pobreza, es cierto que de alguna forma, tanto el narcotráfico como marginalidad y pobreza se van a retroalimentar. De alguna manera u otra, la necesidad económica y buscarla en algún lugar que no sea parte del Estado, siempre va a estar por parte de un sector de la sociedad, y por parte de las organizaciones criminales siempre buscar aquellos sectores vulnerables que puedan participar de sus acciones delictivas que otros quizás no participen. Entonces, siempre lo que yo digo es que la problemática del narcotráfico y de las drogas tiene que ser visto como una cuestión integral, no solamente como un tema de seguridad pública, se tiene que ver más como una óptica en donde participan la promoción social, la promoción económica, pero también una seria persecución a lo que tienen que ver las bandas criminales y demás. Bien, antes que nada les agradezco por haber participado, creo que estuvo más que interesante y también creo que da también para armar un par de charlas más, así que desde ya agradecido y bueno, los invito a seguir participando en esto, así que gracias. No, bueno, yo les agradezco, Rodrigo, te agradezco la invitación, a Ignacio también, y sí, obvio, cuenten conmigo para próximos encuentros.
Bien, buenísimo, buenísimo. También, bueno, gracias Rodrigo por tenerme en cuenta de vuelta, gracias a vos, Paula, por los aportes, y bueno, un gusto en conocerte. Bueno, nos estamos viendo entonces la próxima. Nos vemos. Nos vemos, Rodrigo. Chao. Hasta luego.